Muy buenos días, hermanos. En esta oportunidad nos acercamos nuevamente para compartir la entrega número 3 de la catequesis bíblica. En esta oportunidad, como en todas las oportunidades anteriores, vamos a comenzar poniéndonos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes que nada, reconocer frente al buen Dios nuestras faltas, nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Pidamos ahora que el Espíritu Santo nos ilumine en nuestra tarea. Ven, Espíritu de Dios, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para poder avanzar en el conocimiento de tu palabra. Danos la gracia, la fortaleza, el don de la perseverancia, para querer conocer cada día más de lo que la palabra tiene para decirnos. Ven, Espíritu de Dios, regálanos los dones necesarios para poder seguir profundizando en este conocimiento. Amén. Ya vimos en el encuentro anterior que la palabra Biblia viene de un concepto o término griego que hace referencia a los libros. Es decir, la Biblia es una colección de libros. También habíamos presentado que la Biblia, nuestra Biblia, se encuentra dividida en dos grandes bloques. Uno es el Antiguo Testamento, todo lo referido a la historia de salvación, la historia del pueblo de Dios hasta el acontecimiento Jesucristo. Mientras que el Nuevo Testamento, o libro de la Nueva Alianza, es a partir de la encarnación de Jesucristo, Hijo de Dios, muerte, resurrección de nuestro Señor y los primeros instantes de la vida de la Iglesia. Esto es básicamente los dos grandes bloques que definen nuestra Biblia. El Antiguo Testamento, debemos saber, se compone de la mayor parte del volumen de nuestra Biblia. Es decir, que si yo tengo que buscar una cita del Nuevo Testamento, no puedo comenzar por el comienzo. Debo ir de la mitad hacia atrás, mínimamente, para buscar una cita del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se compone por 46 libros. Según el criterio de las editoriales, muchas editoriales separan la carta de Jeremías. Por lo tanto, en algunas Biblias aparecen 47 libros. Esto tiene mucho que ver con el criterio de las editoriales, es una cuestión de imprentas. Mientras que el Nuevo Testamento se compone por 27 libros, los 4 evangelios y los restantes libros entre cartas, homilías, el libro de el Apocalipsis o Revelación, que integran lo que es la totalidad del Nuevo Testamento. Por lo tanto, a simple vista queda en evidencia que el Antiguo Testamento en volumen de libros estamos frente a 20 libros más que en el Nuevo Testamento, 47 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Por lo tanto, vuelvo a repetir una cuestión práctica, nunca voy a comenzar a buscar una cita del Nuevo Testamento por el inicio de la Biblia. Los judíos reconocen la Biblia como Biblia solo los libros del Antiguo Testamento, porque ellos no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Por lo tanto, para el pueblo judío hasta nuestros días, la Biblia solo es el Antiguo Testamento.
y la dividen en tres partes. La Torá, o el libro de la ley, que son los 5 primeros libros, eso es lo que integra el bloque de la Torá. Los Nevim, que son los profetas, los Ketuvim, que son los demás escritos. Estas son las grandes divisiones que están dentro de la Biblia para el pueblo judío, para la religión judía. También llaman a la Biblia Tanaj, que justamente son las iniciales de Torá, Nevim y Ketuvim. Tanaj. Esto es como para ir teniendo una comparación de la cuestión de los libros y de la Biblia y de las divisiones de la Biblia. La Biblia, como ya hemos anunciado, como ya hemos dicho, fue escrita a lo largo de la historia de salvación en distintos momentos históricos por distintos autores, que llamamos agiógrafos o escritores inspirados. Es decir, la Biblia fue escrita por hombres elegidos por Dios para llevar adelante esa tarea. Es decir, la mano escritora es de un hombre humano. Pero también tenemos por autor, como el fundamento inspirador de toda la Sagrada Escritura, al mismo Espíritu Santo que guía y que inspira la obra de estos escritores, a los que llamamos agiógrafos. La Biblia, por ser un escrito de larga data y de larga evolución y de haber sido escritos distintos libros en distintos momentos de la historia, fue escrita también en distintas lenguas. En el Antiguo Testamento, 39 libros se conservan en lengua hebrea. 39 libros están en lengua hebrea. Algunos fragmentos de esa Biblia judía, y que los judíos reconocen como válida, esos fragmentos están en arameo, como por ejemplo el capítulo 7 del 12 al 26 de Esdras, o el capítulo 4, versículo 6 al capítulo 6, 18, también de Esdras, y también el libro de Daniel, del capítulo 2 al 7, 28. Son pequeños fragmentos que los originales fueron escritos, o por lo menos han quedado escritos, en lengua aramea. Los judíos, que sufrieron grandes invasiones y dominaciones a lo largo de la historia, alrededor del año 100 a.C., cerraron lo que se llama el canon de las Escrituras, es decir, la regla de las Escrituras, y dejaron fuera algunos libros que estaban escritos en lengua griega. Había una gran y numerosa comunidad judía en la diáspora, en Alejandría, ciudad de Egipto, alrededor del año 300 a.C., que hablaban el griego koiné, que hablaban el griego más no tan culto. Este griego era la lengua de esta comunidad judía en el exterior, fuera del pueblo de Israel. Por lo tanto, estos hombres judíos tradujeron la Biblia a su lengua, a su lengua materna, lo que ellos hablaban comúnmente, la tradujeron al griego. Según en la antigua leyenda, 72 ancianos fueron convocados para traducir los textos sagrados a la lengua griega. Y en esta versión de la Biblia traducida al griego figuran por lo menos 7 libros y algunos fragmentos de libros que fueron escritos en esas comunidades y que después, cuando se cierra el canon por una cuestión de celo y de conservadurismo, quedaron fuera del canon sagrado. Son los 7 libros que llamamos deuterocanónicos, fuera del canon que el pueblo de Israel estableció.
pero que en la tradición de la Iglesia Católica quedaron como libros sagrados o libros inspirados y pertenecen a nuestra Biblia. Estos libros que quedaron fuera del canon judío son Tobías, Judith, Sirá o Eclesiastés, Baruch, Sabiduría y 1 y 2 de Macabeos. También algunos fragmentos pertenecientes al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 24 al 90, Daniel, capítulo 13 y 14, y Esther, capítulo 10 al capítulo 16, 10:4 al versículo 16 y el versículo 24. Pequeños fragmentos que quedaron escritos en griego. La tradición de la Iglesia Católica siguió la tradición de la Biblia de los 70, la traducción de los 70. ¿Por qué? Porque es la que usaron los evangelistas en muchas de sus citas. Los evangelistas, los autores sagrados que escribieron los evangelios o las cartas de San Pablo o las cartas católicas, hacen referencia en varias oportunidades a textos que figuran en la Biblia o la versión de los 70, que, a diferencia del canon judío, conserva estos 7 libros de origen griego o de escritos en griego. En relación al Nuevo Testamento debemos saber que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en una única lengua que es el griego. Por eso se entiende que en la tradición de la Iglesia siguieran con la versión de los 70, es decir, la Biblia traducida al griego alrededor del siglo III a.C. y que ya para los tiempos de Cristo era una versión conocida. ¿Por qué los judíos dejaron fuera los libros escritos en griego? Simplemente por una cuestión de purismo cultural. Recordemos que los fariseos son un grupo que conservan las tradiciones, intentan mantener lo propio frente a un mundo que los avanza y que los acorrala en cierto sentido culturalmente. Para proteger y darle identidad a un pueblo amenazado a desdibujarse culturalmente, los judíos toman la decisión de que en el canon judío solo fueran conservados como sagrados aquellos libros escritos en hebreo y algunos textos o fragmentos escritos en arameo, perdiendo una tradición maravillosa de estos 7 libros escritos también por el pueblo judío, pero en la diáspora y en lengua griega. Sin embargo, el mismo judaísmo conserva como un valor sumamente estimable, una aportación histórica y casi libros sagrados, estos 7 libros que quedaron fuera del canon. Los llaman Targum, son los libros que acompañan la tradición del pueblo santo, el pueblo elegido de Dios. Esto es lo que nosotros debemos saber en este encuentro. Quedamos entonces en una estructura o en una conciencia de que la Biblia fue escrito en distintos momentos históricos, distintos autores, distintas lenguas y distintas situaciones que fueron definiendo qué es la Biblia y cómo llega esta Biblia hasta nosotros en nuestro tiempo. Queridos hermanos, dejamos este encuentro, que el buen Dios los bendiga y los proteja. Seguiremos avanzando en el conocimiento de la palabra, paulatinamente, para poder adentrarnos más y más en el misterio que Dios quiere darnos a conocer sobre su persona y que tenemos que adentrarnos para conocerlo en el misterio de su palabra. Tengan todos una bendecida jornada.